Bueno, estoy muy agradecido con Agustín, no solo por haberme invitado a acompañarlo en esta noche, sino porque de alguna forma me hizo parte también del proceso creativo, no solo en los asados de los miércoles, donde me iba contando cosas que estaba craneando, que estaba escribiendo, y después se deliraba para cualquier lado la conversación, sino también bueno, me mostró los primeros borradores. Y la verdad que voy a decir, no voy a hacerme el cosa rara, porque en realidad hay muchas cosas que critico de la literatura uruguaya, de cómo lo vivimos, pero fui criado en esa tradición, y una de esas cosas de las que reniego, pero de las que tengo adentro, es que me resulte raro que un autor dé un volantazo, ¿no? Que haga algo distinto a lo que viene haciendo. O que haga ni siquiera algo distinto, que dé realmente un volantazo abrupto. ¿No? Estamos como muy acostumbrados con eso de que continúe por donde viene, y si no, bueno, ¿qué estás haciendo por estos lados, ¿no? Como que no te correspondiera. Y hay una cuestión horrible que a mí me da mucha rabia, pero que también participo de eso, y es con muchas veces los que leemos tenemos como una cuestión con la expectativa, esperamos algo de los autores que conocemos, que leemos, y después cuando ese autor no nos da lo que esperamos, nos enojamos con el autor, onda, qué horrible, decepcionó, pero el autor no tiene que andar haciéndote feliz, cubriendo los baches de tus expectativas, de lo que querés leer o esperabas encontrar, pero lo hacemos. Y entonces una cosa muy común en la crítica es una decepción o un paso atrás, ¿no? Estamos hablando de un autor que simplemente lo que hizo es, bueno, mira, yo tengo estas búsquedas, pero también tengo esto, y ahora, y todo esto soy yo. Entonces cuando leí el primer borrador de Agustín, dije, esto con respecto a lo anterior, o al menos con los libros de cuentos, es como un volantazo. Y entonces al principio me sentí un poco incómodo. Y después me di cuenta que no, que estaba bueno y que era recontra saludable. Y que realmente tenemos que empezar a dejarnos de joder con el tema de las expectativas con los autores, y dejar que los autores busquen, y después, y que está buenísimo que los autores cada tanto en su búsqueda digan, mira, te quiero mostrar esto. Punto. Tan sencillo como eso, no es como darle mucha vuelta. Y después, bueno, las expectativas con respecto a lo que hacen los artistas, vamos a resolverla después cada uno en su terapia, yo qué sé, pero no tiene que ver el artista, no es culpa del artista. Cuando pasé todo eso, me encontré con una novela que además me interpelaba a mí también, y a mi recorrido, no solo de lo que había escrito, sino de mis ficciones, sino también de mi trabajo periodístico, y que eso mismo, una vez que yo dejaba esa pavada, podía llegar a disfrutarla, podía llegar a entrar en ese juego y jugar, básicamente. Entonces, bueno, de alguna forma lo que estoy queriendo decirles con mi experiencia es que si no la leyeron, que dejen todas esas pavadas fuera de las expectativas y todo, y que entren y que jueguen, porque lo que propone Agustín en esta novela me parece que tiene mucho también que ver con el juego. Y hay dos cositas más que quiero comentar, y después abro la cancha, porque si no me voy a olvidar. Una es el tema de que nuestra literatura muchas veces es como escrita, valga la redundancia, o no. Es como literatura de literatura, es como un juego que gira permanentemente en torno a lo escrito, y la novela de Agustín gira mucho también en lo oral, ¿no? En lo que se dice en la noche, en cómo se dice, en personas hablando. El tono de la narración es de personas hablando.
uno puede perfectamente, si sale del formato libro, perfectamente puede estar en estas situaciones, escuchando gente hablar y escuchando lo que está leyendo. Y eso es importante porque muchas veces nuestra literatura a veces es muy solemne y es como muy, se toma a sí mismo como muy en serio, y eso, y piensa que lo oral o ese tipo de relatos es como una literatura menor, cuando en realidad es quizá, no solo que es la más vieja de las literaturas, ¿no? Porque la tradición literaria nace con la literatura oral, sino que bueno, hay ejemplos de todo tipo. A mí me hizo acordar mucho a algunos libros que me gustaron mucho, como La guaracha del macho Camacho, de un puertorriqueño que se llama Luis Rafael Sánchez, algunas cosas de Rosario Castellano, de Periferia Boulevard, Andrés Caicedo, el colombiano. Y abre el juego, no sé cómo explicarlo, capaz que después en la charla encuentro la forma. Como que potencia el libro, porque muchas veces, a ver, el artefacto libro no puede ser solo una cosa que gire en torno a lo estrictamente escrito o a lo estrictamente literario o ese universo estrictamente literario, sino que tenemos que tratar de que las obras de arte nos expandan y sean expansivas en sí. Y una última cosa para tirar es el tema de... No, tengo dos cosas, perdón. Una cosa que sale a la vista cuando leen es el tema de la crisis, ¿no? Porque está ambientada en... Vieron que esos años es como una cosa rara. Entonces, no seamos tan estrictos, esto no es un libro de historia. Entonces, digamos la crisis. No está ambientado ni en el 2000, ni en el 2001, ni en el 2002, sino en todo eso, ¿no? Es como un todo. Porque las crisis son eso, ¿no? Estamos acostumbrados a esos mojones que a veces nos ordenan un poco, porque si no, la historia, el tiempo, es como algo bastante complicado. Pero a la hora de meterse en el juego, podemos dejar eso y decir la crisis. Bien, la crisis. En el libro de Agustín, la crisis está desde la cotidianidad también. Está desde lo que no cuentan a veces los grandes relatos. Me hizo acordar mucho, yo sé que compartimos el gusto por esto, al año del descubrimiento, ¿no? Les recomiendo, si no lo vieron, es una película de Luis López Carrasco, Luis López Carrasco, que cuenta una serie de protestas y de manifestaciones que hubo en torno a la Feria de Sevilla del 92, pero contado desde, digamos, no entrevista ni a políticos, no entrevista ni a historiadores, sino que va a los bares y hace una cosa que también Agustín de alguna forma hace, que es como un doble plano, ¿no? Como parte de la pantalla y hay todo el tiempo una simultaneidad de relatos que hace que quien deba completar esa información sea el propio espectador. Bueno, en el caso de Agustín también. Agustín no baja línea, y lo celebro, sino que hay como un fluir y después cada uno completará también eso con su propia experiencia y con lo que sabe un poco de eso. Y para el final de esta parte, los quiero invitar a otro juego, y es a salirse de las categorías del mal gusto y lo kitsch y lo terraja. Porque los personajes, van a verlo cuando lo lean, no lo viven así, no viven eso así, no es que agarran y dicen, ay, mirá, esta canción, que capaz que a vos te parece terraja, no, es la canción que escuchan, es la que les gusta, es la ropa que usan, es la bebida que toman, es la forma en que tienen de levantar, la forma que tienen de bailar, la forma que tienen de vivir. Entonces, es una categoría que muchas veces nos termina recortando un mundo que es enorme. Los invito a que dejemos eso de lado, porque si no, ahí va a estar, igual va a estar siempre, ahí va a estar el tema de la clase, ¿no? La forma en la que nosotros nos paremos ante eso también un poco va a delatar la clase de la que hablamos, porque evidentemente siempre hablamos desde un lugar, y es preferible no ponernos en lugar de superioridad con una obra de arte. Así que bueno, no sé. Después tengo unas preguntas para hacerte, pero dejo lugar para que hagan otros.
ser como un poco infiltrada, porque le decía a Agustín antes de empezar que sentía que el diálogo entre Un río de aguavivas y Sobredosis, que es uno de los libros, no el último libro de Diego, pero el anterior, dialogan muy bien, y Agustín ahí me contaba que en el último tiempo había hablado mucho con Diego para en la previa de la presentación en la previa de la publicación del libro. Yo para no repetir lo que Diego dice tan bien, quiero quedarme con algunas cosas que fui sintiendo yo como lectora a medida que el libro iba avanzando. Yo no tenía, cuando Agustín me dice voy a publicar una novela, me gustaría que me acompañes, te la dejo, bárbaro. Llegué al texto sin ningún tipo de información previa, que a veces siempre es como la mejor manera de llegar a algo, o por lo menos para mí en algunos casos, porque es como que vengo sin ningún tipo de información y ahí la sorpresa siempre es más interesante, o lo que sucede es más interesante. Y claro, Agustín es un poco más joven que yo, pero al final no es tanto más joven que yo, y para mí era muy evidente que lo que le pasaba, lo que él le estaba contando era algo que yo conocía muy bien, que es el retrato de esa época, que además, más allá de que todos alguna vez fuimos al boliche en el que vimos hacer un show a estas bandas que podrían ser, sí, bárbaro, gracias. Esta banda que acá se llama Tensión 2000, pero podría ser, no sé, Monterrojo, La Furia o Nietos del Futuro. Bueno, depositen acá el nombre que quieran de su banda favorita. Pero bueno, yo había ido 1000 veces al boliche en el que al final de la noche, en la mitad de la noche, aparecían estas como bandas de hombres, ¿no? Porque eran bandas, claro, como nuestras bandas de hombres del momento. Sí, boy bands. Gracias, Cristel. Boy bands, las bandas de hombres en inglés. Bueno, entonces, pero Agustín, además de este retrato bien de esta época, de los que tuvimos, no sé, 18, 15, 12, 20 al principio del siglo, va dejando algunas migas, algunas pistas en el camino que yo las fui escribiendo así un poco a los tumbos, que me gustaban y que me sacaban una carcajada cada vez que las leía, que era como Movicom, Luna Gaucha, Backstreet Boys, que en realidad era Backstreet Boy, Pisa Sing, que fue como una cosa... Bueno, Johan Kosub, que casi me muero cuando leo ese nombre, no lo podía creer. No sabemos, ¿está acá? No, está. Alguien que lo vaya a buscar porque no se puede creer. Bueno, Bantix, que en la época de Agustina Bantix yo fui a su, esto denota nuestra distancia. Fabric fue posterior. Bueno, pero todos más o menos podemos identificar el lugar que fuimos ahí en General Paz, ¿era? General Paz y Caramburu. Yo me escondí del INAME, en esa época del INAME, porque no tenía cédula, era menor. Consejo yo temiendo que me fueran a buscar al baño. Después, Agustín, me gusta mucho esta parte porque Agustín habla del disc jockey, que el otro día yo trabajo con gente joven en una oficina y el otro día dije, no sé qué, el disc jockey. Y me miraron. Claro, es muy diferente un disc jockey que un DJ. El DJ es mucho más cool, es como la diferencia entre un mimo y un clown. O sea, están los mimos y están los clowns. Los clowns son más refinados. Y el DJ también es más refinado. Un DJ jockey es un tipo que pone canciones. No hay curaduría, no hay mezcla. No, el loco es tipo pone play y elige los temas que la gente quiere bailar. Es muy diferente. Yo soy un DJ jockey de nacimiento. Así. Nada de elegancia, solo eso.
Lulo, la escuela Lulo. Bueno, después Aras del Lago también, que era como Aras del Lago, probablemente muchos de acá debemos haber ido a alguna fiestita en Aras del Lago. Bueno, algunas canciones que resonaban, como Another Night, Otra Noche Sin Tenerte, algo que podemos todos tararear, sí. En los asados siempre llega el momento de Another Night. Sí. Claro, es un clásico de la época. Después Melrose también fue como, una cosa, dije, ay, por favor, qué horror. Y me terminó de liquidar un momento que uno de los personajes dice, tremendo Corky. Ahí dije, ¿Cómo se lo digo? dije, no puede ser. Tremendo Corky. Pero bueno, entonces, el libro tiene esto, ¿no? Que creo que acá más o menos estamos todos en un mismo lugar parecido, no los padres Agustín, pero bueno, los padres Agustín nota, hay que ver el pie de página para la segunda edición, Martín. Bueno, tiene todo esto que ya verán, ya lo leerán, y después tiene esta sorpresa, porque claro, Tensión 2000 hace su noche, se sube a la Renault Traffic, que después nos vas a explicar por qué la Renault Traffic, ¿no? Pues es muy específico. Mi padre tenía una Renault Traffic. O sea, hubo una época que con mi padre hacía envíos y ¿cómo es esto? De fletes, lo que sea. 97. Y claro, y la Renault Traffic me quedó remarcada porque antes estaba una Nissan de lona y cuando saltamos la Renault Traffic digo, qué nivel. Y claro, y yo me acuerdo que la Renault Traffic, me acuerdo que cuando íbamos a Atlántida podías poner un colchón, entonces podías dormir en la Renault Traffic y yo decía, está acá, puedes vivir acá, ¿viste? Entonces yo siempre hago mucho caso a cosas que me quedan en la cabeza por alguna razón. Y entonces tipo me da gracia de vez en cuando, no sé por qué siempre cuando hay autos en mis cuentos los digo con las marcas, porque sé que para cierta gente que no soy yo les encanta decir de qué marca es. Y para mí era eso, era la Renault Traffic. Para mí tipo los autos son la marca, el nombre de la marca, no sé. Hasta que alguien le empieza a poner nombres a los autos, que hay gente que lo hace, pero gente medio perturbadora, le voy a decir cada auto es, trajiste la no sé qué. Bueno, entonces esta banda que está integrada por también, Nicolás, el Chino, Jonah y Pablito, y que está liderado por un personaje que lo van a escuchar hablar en el momento que empiecen a leer el libro. Roberto habla mucho, es muy intenso. Pero bueno, ellos recorren la noche montevideana y el final de la noche es una fiesta de 15, que también seguramente les debe haber pasado que alguna vez les tocó que en un momento de la fiesta de 15 aparecía, o del casamiento también, o sea, había una época que curtían fiesta de 15, casamiento, aparecía, la banda en cuestión y todo. Y lo más sorprendente o uno de los momentos que más disfruté, más allá de todas mis risotadas en el recorrido del libro, es cuando aparece la historia de la fiesta de 15, que no sé si decir que ahí hay un quiebre, pero hay algo que sucede que es bien particular, que Agustín seguramente tiene una explicación porque ahí hay, no sé si decir un cambio de registro, perdón, la gente que sabe de estos temas, pero bueno, ahí aparece la familia Delfina, que son los, ¿cómo es el apellido, Agustina? Los Subeldía, que también un apellido muy particular. Yo tengo terrible miedo de que alguna vez venga un Subeldía y me haga un juicio, porque en realidad es medio ridículo. Quería que fuera Subeldía porque como estaba terminando el cuento quería el apellido más a lo último del diccionario, y había un Zunino capaz, pero era un nombre más normal, un apellido normal. Parece de mucho abolengo, y entonces Labat también, ¿no? Entonces en realidad si hay algún Subeldía que alguna vez conocen, digan que no es nada personal, que tenía que ver con el diccionario nada más. Era solo. Acá las pequeñas obsesiones de Agustina Acedo acá no con ustedes. Pero bueno, ahí se entrecruzan las historias al final de la noche y empezamos a conocer un poco la vida de esta familia. Y bueno,
que también creo que es como bastante fácil de identificar. Me acuerdo mucho sobre todo de una escena, de una imagen que es la familia sacándose una foto y bueno, los padres abrazándose y la madre pensando hace no sé cuánto tiempo que este señor, que es mi marido, no me toca. Pero bueno, no quiero seguir charlando sobre esto, porque me parece que acá al final del día estamos todos para escuchar a Agustín, y la idea es como Martín nos encomendó, no sé, hacerlo pasar mal. No dijo eso, se está ahí parado, nadie lo ve, pero yo lo estoy viendo. El editor, que cumple 15 años, ahora vayan a celebrar con él la fiesta de 15, con muchas primaveras y muchos inviernos también. Sí, atención. Entonces, para no seguir divagando, yo cuando terminé de leer el libro, que nada, charlé con Agustín como para darle mis impresiones, que bueno, ¿qué le importa a Agustín? Pero no importa, igual se las di. Y una cosa que le decía es que yo durante todo el libro, que me pasó también con el libro de Diego, pero en el libro de Diego tenía para ir a buscar las canciones de la Caribe, acá no tenía a dónde ir a buscar las canciones. Lo que yo le decía a Agustín, o sea, ¿vos te imaginaste las canciones de Tensión? ¿A qué suena Tensión? Porque además escribió las letras, o sea, hay letras de las canciones de Tensión ahí. Entonces, para romper esto que no tiene forma de nada, lo primero que te quiero preguntar, y después Diego preguntará, es ¿cuál era el sonido de Tensión? ¿Qué te imaginaste vos? Bueno, no llego a eso, ni me acuerdo del todo. Yo Tensión lo pensaba como una mezcla entre La Furia y ¿Quién? Que es una banda que no se suele recordar tanto, que son los de Boca, Boquita de Francia. Bueno, Summer Love. Me parecía como... Era como interesante porque era como lo más pop que podía llegar una banda de pop latino, sin dejar de ser, entre grandes paréntesis, cumbia, que nunca fue cumbia, ¿no? Es lo que se decía. Pero me acuerdo que, además que es gracioso porque todo esto que yo escribo, yo en esa época era un rockero amargo que odiaba eso, tipo, cómo nos están quitando el rock, no sé qué. Y después con el tiempo fui como volviéndome poptimista o cumtinista. Y como que estoy viviendo la adolescencia que no pude vivir un poco, ¿no? Porque siempre era muy autoconsciente de los bailes y de eso. Pero a nivel de sonido creo que es una mezcla de La Furia, que yo hablé con él sobre La Furia, que tenía una mezcla de géneros que era bastante interesante, que no lo hacía sonar tan típico, ¿no? Metían unas cosas de reggae y a veces un poco... Entonces hay como una definición de... Roberto está obsesionado, el manager está obsesionado con el futuro, que viene el futuro, y ellos quieren hacer como una plena interespacial, tipo, supuestamente. Y claro, es que en los fines de los 90, 2000 estaban obsesionados con el futuro. Después llegó la crisis del 2000 y nos olvidamos del futuro completamente. Y entonces era eso, como una banda de pop latino que tuviera sus cancioncitas, pero que estuvieran más cerca de los Backstreet Boys que incluso que de Chocolate. Cada uno tenía una personalidad. Es que cada uno tenía que tener su personalidad también. Cosa que en realidad era re prepo como cualquier personalidad de cualquier boyband, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, Emma Bunton, que yo soy el único que sabe quién es Emma Bunton, es Baby Spice, de los Spice Girls. Yo me imagino la loca ahora, sigue siendo una bebé ahora, viste que se hacía la bebé, que se hacía la niña, es como, seguro que nunca quiso hacer eso. Y bueno, estas bandas también es eso, ¿no? Vos sos el tal y vos sos el tal, en realidad nadie es nada, tipo, en esa banda. Y también lo otro que tiene esta banda es que en realidad es una banda atada con el hambre. No quería que fuera una banda descomunal o épica, al contrario, nadie está viviendo eso como épico, de hecho. O sea, en el cuento, están laburando. Y eso era un poco lo que me gustaba. Yo pensaba, por ejemplo, esto cargar con Recoba puede ser interesante hablarlo. El otro día un argentino me preguntaba, bueno, ¿pero qué? ¿Una banda de cumbia villera? No, nada que ver, no. ¿Y cómo? ¿Qué cumbia? No, es pop latino, ¿pero qué es pop latino? Entonces, tenía que explicarle. Y claro, hay una cosa interclase muy rara en la plena de esa época.
En Argentina la cumbia villera era algo muy... tenía una marca de pueblo que la música tropical de esa camada trataba de borrar un poco sus pasos, cuando quería que fuera para todo el mundo. Y es un poco lo que ha hecho Uruguay siempre, me parece. Uruguay con la cuestión de clase siempre, a no ser con la Caribe, que eso fue muy distinto, siempre ha tratado de borrar sus pasos para que todo el mundo lo agarre. En cambio Argentina, como tiene un movimiento social que siempre ha solucionado todo con movimientos sociales fuertes, tiene capital suficiente para hacer cosas de identidad. En cambio Uruguay no. Entonces estaba como que pensaba en todas estas cosas cuando trataba de diagramar en mi cabeza Tensión 2000. Que Tensión 2000 en realidad era Roberto al principio, y después a partir de Roberto me puse a pensar. Ese cuento largo que decía Martín. Claro, era más bien un monólogo, empezó siendo un monólogo que no sabía para dónde iba, y a partir del monólogo empezaron a surgir cosas. Bueno, voy a hacer una pregunta y después sigo. Me acuerdo mucho, hace años que hablamos, nos cruzamos en algún lugar y vos estabas escribiendo una nota sobre Ernesto Tavares y la querías hacer en Ernesto hablando. Y yo cuando empecé a leer el libro me acordé inmediatamente, porque el libro tiene un monólogo bastante largo de Roberto, el manager de Tensión, que bueno, ya lo verán, y me acordé inmediatamente como de la búsqueda de Agustín de esa oralidad, de poder agarrar la oralidad, que lo hace muy, muy, muy bien, porque lo empezás a escuchar a él hablar y después terminás, o sea, lo escuchás a Roberto y después terminás escuchando a, no sé, creo que cuál es Nico, el que habla con la chica en Aras del Lago, o sea, bueno, empezás a escucharlos a todos hablar y se te meten en la cabeza. Y bueno, Agustín me contaba que había una búsqueda como muy, muy consciente de llegar a esa oralidad y que esa oralidad fuera verosímil. Entonces, bueno, capaz que puedes contar. Sí, bueno, no sabes que nunca lo había pensado con Ernesto Tavares, pero es tal cual. O sea, yo estaba haciendo un libro sobre Ernesto Tavares y me consumí en el propio fuego que me dio Ernesto Tavares con sus monólogos. O sea, es lo mejor que podía recibir, pero al mismo tiempo era abrumador tratar de transcribir sobre todo eso. Pero a mí la oralidad es como que me reimporta, y fue algo creciente. Y que tiene que ver un poco con ser psicólogo también, que siempre me dicen, tus pacientes, ¿cuál paciente te gusta atender o cuál no? Y todo el mundo siempre piensa que son las historias lo que me gusta a mí. Las historias, hay gente que tiene historias fascinantes pero las cuenta mal. Y hay gente que tiene una vida corriente, pero es fascinante cómo la cuenta. Cada tanto me ha tocado tener algunos pacientes medios plancha, y es lo mejor que me puede pasar, porque es como un input hermoso o sea, es otro idioma y lindísimo, lleno de metáforas, frases. Otra vez uno me había dicho, no, hoy estuve tirando chilenas todo el día. Yo, ¿qué será tirando chilenas? Y de repente estaba en mi casa y de repente me imaginé a alguien tirando chilenas, y claro, el loco estaba acostado todo el día, ¿viste? Y la imagen visual, dije, esto es hermoso. Entonces como que siempre quise... hasta el día de hoy me pasa que cada tanto me surge como algo que hubiera dicho Roberto y digo, la puta madre. La otra vez estaba sirviéndome un whisky y estaba pensando cómo sería de tres dedos de whisky es un chelo delgado. Tipo, para pegarle 3 dedos, tipo, onda sería eso, ¿no? Entonces yo digo, claro, en esa época tendría sentido decir un chelo delgado, ahora tendría que ponerle otro nombre, no sé, si dijeron Roberto Carlos sería como 1.000.000 de amigos, ¿viste? Entonces como que me paso el tiempo, o sea, como que Roberto habita un poco en mi cabeza hasta el día de hoy, sus frases y después cuando paso a Nico, quería que Nico fuera un poco más ñeri, pero sin hacer un estereotipo de ñeri, que eso fue lo más bravo, porque también ñeri en el 2000 es muy diferente al ñeri de ahora. Entonces sufrí con el alma no poder usar el corte que a mí me encanta, como enganche, ¿no? El corte que, pero en esa época no se decía. Y hay palabras que yo creía que podía usar y de repente tipo tenía que rastrear eso, y tampoco quería que quedara como rescatate, ¿viste? Entonces esa fue, creo que la persona más complicada de escribir, y que hasta el día de hoy
como que acá tanto releo digo, capaz que acá le hubiera bajado un poquito, acá le hubiera subido, Nico. Entonces es como que esa cosa de la oralidad me re quedó ahí. Y cuando habla la chica, me pasó que me parecía demasiado inteligente. Entonces, para resolverlo le encajé tipo, coma, tipo, entre partes, y ahí como que aliviané un poco. Y entonces hasta el día de hoy estoy reescribiendo eso, o sea, en la cabeza. Si hay una reedición algún día voy a agregar cosas, pero claro, es como que los libros se abandonan, no se terminan, entonces algún día había que cerrar. Yo tengo un par de preguntas, pero antes quería decir una cosa sobre lo que estabas diciendo que tiene mucho que ver con el libro también, y quiero destacar eso, me he olvidado. El pop latino tuvo algo que fue muy interesante, porque el pop latino realmente fue hijo de su época, realmente fue hijo de su contexto. Recién lo decía Agustín, por un lado hay como una intención de excelencia o de profesionalismo a nivel industrial, pero por otro lado estamos hablando de gente con un esquema muy precario y con no solo la economía, la guita, no tienen un mango y acostumbrados a otra forma de moverse, de crear, de vincularse. Y los 90 de alguna forma fueron eso también a nivel país. Un país que estaba en muchos aspectos muy atrasado, muy precarizado, muy pauperizado, y que en los 90 le viene como una fiesta medio capitalista de, bueno, por fin estamos en el mundo. Y nos creímos que estábamos integrados en el mundo y en realidad no. Jamás. Hay una frase que me gusta mucho, una vez hablaba con Dani Umpi y me decía, en Uruguay no hay ricos. Y no me hablaba de guita, ¿no? Él me hablaba de cabeza de rico. Es imposible que haya ricos en Uruguay, porque Uruguay siempre va a ser Uruguay en ese sentido. Pero nosotros como que nos entramos un poco en esa cuestión de la fiesta, siempre un poquito menos que la fiesta menemista, por ejemplo, hablando en relación a los vecinos. Pero bueno, ahora sí estamos en el mundo, ahora sí podemos integrarnos. Ahora Uruguay perfectamente puede dialogar o estar de tú a tú, de igual a igual con cualquier país, con cualquier sociedad, con cualquier persona. El pop latino es eso, es un montón de gente que estaba en la lona, igual que un montón de que otros que hacían tropical o que intentó dar un salto de calidad de la peor manera, porque no es que dar un salto de calidad, bueno, hagamos las cosas mejor, no, vamos a apostar a otro público, vamos a la pincha por acá, y vamos a ponerle el repertorio por este lado, y en lugar de llevar una orquesta hacemos una pista y que bailen, y podemos realmente hacer los Backstreet Boys o los NSYNC de aires puros. Entonces el pop latino quedó ahí en el medio, ¿no? Como todo el tiempo oscilando entre un lado y el otro sin llegar a ninguno, y eso en el libro está muy presente, ¿no? Hay el manager tiene como ansias de dar el salto, pero obviamente no tiene las herramientas para darlas. Y además, el entorno tampoco, ¿no? Quizá algo muy bueno de los 90, muy bueno no, muy destacable para hablar, pero horrible, era el falso optimismo que teníamos, ¿no? Realmente pensábamos que podíamos y no teníamos, nadie tenía las herramientas para nada de lo que queríamos hacer. Acordate que venimos de los 80, que es una ruina total, ¿no? En muchos aspectos, y fue algo mágico, y lo mágico al menos en esto no existe. No es que de un día para el otro estamos integrados al mundo y vamos arriba, y capitalismo y globalización para todos. Le decía al respecto de lo que planteabas, que me parece que me he olvidado decirlo y que tiene que ver con el libro. Yo te quiero hacer dos preguntas sobre el proceso, que son cosas que a mí me interesan mucho y capaz que a nadie, pero disculpen. La primera. Entre que vos me mandaste, lo primero que mandaste y lo que termina siendo el libro, hay una parte, principalmente tanda de penales, que es nueva. ¿Por qué?
digamos, ¿qué te llevó a hacer como esa parte? ¿Qué pensaste que te faltaba? ¿Qué pensaste que ese último arreglo le dio a la novela? Algo muy importante hablar de estos procesos. O sea, es un libro que, si bien lo escribí yo, realmente fue, en muchos espacios, realmente fue coideado con María Ángel en muchas cosas. Realmente en muchos momentos como de trancadera, dialogarlo con ella me sirvió para despejar cosas. O sea, realmente hay tramas que se solucionaban en charlas con María Ángel. Y después también con Diego, a Diego le mandé la novela una vez, también con Faf, Francisco de Francesco, ya lo corregimos muy bien, estuvo re bueno, pero tuve la suerte de mandárselo a Diego, que se quedó medio obsesionado con la novela, que había días que me escribía, me decía, no me gustó la novela al final, o me gustó, y iba cambiando de versión él. Pero en un momento había algo que a Diego le molestaba y yo estaba medio vago. Yo decía, está así, pero ya está, Diego. Ya. Y Diego fue el de los que más me insistía que había algo que no le cerraba. Y claro, y había como unos personajes que quedaban medio sueltos. Sobre todo Roberto se desaparecía en el éter en un momento. Y entonces ahí me di cuenta que había un problema, ¿no? Había un problema estructural. Y lo que me pasó que fue re loco fue que yo siempre que quise resolver los problemas de la novela esta, me ponía a leer, me ponía a buscar cosas, a anotar, a subrayar, a reescribir. Y un día me fui a un café y dije, voy a pensar cómo solucionar esto. Y me senté y me quedé pensando hasta que lo solucioné. Y me di cuenta que hacía mucho tiempo que no me sentaba a pensar nada en mi vida. O sea, todo es como hacer, buscar información, escribir, citar, consultar, y de repente me dije, quédate sentado, pensarlo, y de repente se solucionó. Fue una mezcla también con algunas anécdotas que he escuchado y eso, y a partir de ahí como que cuando termino tanda de penales, fue como, ok, ahora sí, ahora no me hace ruido. Tipo, fue como esos autos que hacen ruidito y los llevas al mecánico y de repente el auto ya no hace ruidito y no sabes qué era el ruidito, pero ya no hace. Buenísimo. Llevas el auto con un ruidito. Sí, era el ruidito que yo sentía todo el tiempo cuando manejaba, era ese, ¿viste? Y bueno, y después la otra cosa es eso, que cuando ahora hace poco la releí la novela y yo dije, mirá, tipo, no me acordaba que había, o sea, no me imaginaba que había escrito esto, tipo, no en el sentido, qué bueno que está, sino como, por ejemplo, el tono. Yo no sabía que era una comedia hasta que lo releí. Yo estoy tan acostumbrado a mi tono grave de escritor, drama, que de repente dije, no, pero esto es una comedia, yo la estoy pasando re bien, me estoy cagando la risa conmigo mismo, cosa que es como explicarte tus propios chistes, pero no sé, como que es un poco eso el proceso, pero quería señalar algo importante de eso, que no fue solo individual, ¿viste? En ese proceso, y hubo otras voces que me hicieron recapacitar a veces. ¿Y a Diego decía haciendo ruido? A Diego, no sé. No, después de la tanda de penales todo cerró. No, pero más que era muy gracioso porque Diego me mandaba audios, tipo, y era como, Diego, ya entendí. Tipo, a las 2 de la mañana, no, hermano, hay una cosa que estoy pensando en tu vida. No, pero la verdad que le agradezco a Dios su obsesión ahí, como se prendió como pitbull a la novela y la ayudó en pilas. Yo tengo una más. Vos hacías un tiempo ya que no publicabas un libro, pero en este tiempo estuviste publicando notas, publicando crónica, publicando recetas, videos de recetas, ranking de películas, ranking de las canciones más escuchadas del mes. Lo que te quería preguntar es, ¿qué de todo eso, ¿no? Que de alguna forma es como mantener la máquina, ¿qué de todo eso termina de alguna forma alimentando la novela? Es una buena pregunta. Yo creo que los rankings me salvaron la vida.
Los rankings me salvaron la vida. Yo tenía una revista, compraba la revista Top Kids, no sé si se acuerdan de Top Kids, que era de videojuegos, y de repente había rankings de canciones, rankings de las canciones del mes. Che, ¿qué es esta cosa increíble que hay canciones ordenadas por número? Y toda mi vida he hecho rankings eternamente y digo, y los rankings son una pelotudez, pueden ser, pero me ha ayudado a ordenar mi cabeza, a obsesionarme con cosas todo el tiempo. Si vos me decís que este vaso es mejor que este, yo digo, pero decime por qué, y voy a investigar, y qué onda. Siempre que me obsesiono con un producto o algo, estoy como viendo 500 versiones de cuál es el mejor producto, la mejor versión. Y este texto me parece que tiene como esa cosa media obsesiva, que la alimento un poco, como que hago deporte con eso, ¿viste? Como medio, mi forma de hacer jogging es estar todo el día subiendo información o buscando rankings o canciones o cosas así. Entonces, digo, creo que es como un texto medio obsesivo también. Que también le debo mucho a Foster Wallace, que fue el que me enseñó que ser obsesivo está bien y puede ser literatura también. Yo voy a hacer una pregunta más y después vemos si seguimos o no, en base al estado de ánimo de la gente. Pero hay un fragmento que a mí me gustó mucho, que se llama Sobre la materialidad de la memoria. Que bueno, no sé, capaz que después te pido que leas un pedacito, porque de verdad me gustó mucho. Porque es esto el libro, ¿no? Tiene como este tono de comedia, pero después hay momentos en los que se torna muy reflexivo y tal vez al final un poquito más oscuro, tal vez. Pero bueno, esto del lugar de la memoria en tu vida, porque acá, más allá de esta investigación, ir a preguntar, ir a buscar, trabajar mucho la oralidad, compartir el texto con Marian, con los Diegos, con la gente en la que vos confías, hay un ejercicio de memoria, de retratar lo que era como esa época, y en el medio también incorporar determinados guiños a tu vida, esto que comentabas recién, bueno, la Renault Traffic de tu padre, de tu familia, que me imagino que debe estar lleno de eso, pero capaz que me gustaba que nos cuentes un poco de esto, tal vez de este texto, este fragmento que yo te menciono, y sobre el lugar de la memoria en tu vida y en tu literatura. Yo creo que hubo una vez en el año 2017, creo que fue, o 2018, llegué a atender 50 pacientes por semana. Y siempre que digo eso es, imagínense ver 50 series de Netflix, saber lo que pasó en los capítulos anteriores, quiénes son los personajes, qué va a pasar en el próximo capítulo, y con actualizaciones permanentes. Y me acuerdo que yo creí que me había venido una depresión en esa época y me di cuenta que creo que fue una burnout en esa época. Al día de hoy creo que fue un burnout, realmente. Y me estaba asustando porque me olvidaba de todo, pero no de los pacientes, me olvidaba todo de mí. Como que no es olvidar, es que no registraba, no estaba prestando atención, excepto en el laburo, estaba todo. Entonces me empecé a obsesionar con qué pasa si voy perdiendo estas cosas, si pierdo lo que vivo, si no lo convierto en memoria, es como si no sucedió, y es como me da terror. Y bueno, en esa forma de presenciar eso, me di cuenta que la única forma de preservarlo era escribirlo. Y entonces quizás también es por eso todos estos rankings, todos estos textos, cosas que escribo, cosas que produzco todo el tiempo, porque tenía como un miedo a olvidarme de eso. Y sobre la materia de memoria fue gracioso porque me surgió cuando estaba buscando información de Fabric y de Mantix, y de repente entré en una página de Facebook y en la primera foto, había gente de mi liceo, en las fotos sociales de Mantix. Fue como, y de repente ver mujeres usando toreritas. Qué cosa que me había olvidado que existía, y de repente, qué horror.
No, toreritas, no. Y boinas de pana, embolsaditas. Y la gente decía, creía que estaba buenísimo. Y yo también creía que estaba bueno, creo. Y entonces a partir de ahí me dije, tengo que meter un capítulo diminuto sobre cómo es que alguien recuerda algo y por qué. Y también es eso, que yo en mi grupo de amigos creo que soy el mejor, el más memorioso siempre. Sé como mucha trivia de mi grupo de amigos de cosas. Y me sorprende la gente que no se acuerda de nada. Es como re común que nadie se acuerde de nada. Y yo de repente digo, no, sí, como esa vez que no sé qué. ¿Verdad? No leemos. Yo. Ok. ¿Leo el capítulo entero? Sí. Esto es como un capítulo que no tiene nada que ver con la trama. Es tipo, de repente aparece ahí, tipo onda. Es cuando la banda está por tocar en Bantix. Todo el asunto de la identidad difusa de los músicos e intérpretes daría para ahondar en disquisiciones sobre cómo recordamos lo que recordamos, qué porciones se difuminan y cuáles ficciones o parches de invención propia vienen a suplantar lo que quedó, creando certezas hechas de un montón de olvidos, como un nuevo tejido que osifica alrededor de otro viejo, una pregunta que nos lleva a ahondar en qué de todo lo que pasa en ese presente perdurará, cuántas personas recordarán en 20 años aquella noche y cuánto de ella quedará reducido a una narración, 2 o 3 imágenes o meramente una idea o una sensación. Por ejemplo, los 4 integrantes recordarán en varias circunstancias, gatillados por diversos sucesos o encuentros, parte de lo que era su vida en Tensión 2000. Hay ciertas noches que persistirán en la memoria, pero en la mayoría de los casos, con casi 2 años de formación trabajando de 7 de la tarde a 8 de la mañana, 4 días a la semana, sin contar clases y ensayos, mucho de lo sucedido se licuará en un compost de rostros, impresiones, frases, referencias y resacas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de allí presentes recordarán esa noche, ese momento, las circunstancias que lo antecedieron y las que sucedieron inmediatamente después? Y lo cierto es que, por diversas razones, no muchos podrán aislar lo acontecido en ese veranillo de San Juan. De los 4 integrantes, solo Chino y Nico. 20 años después de esa noche en Bantix, la cifra tampoco es alentadora. De los 290 que ven activamente la performance de la banda, solo 29 recordarán ese día en particular, 10 de ellos apenas por reencontrarse con una extensa publicación de Facebook en la que figuran diversas fotos de un montón de asistentes. La cimentación de la remembranza de las otras 19 personas, salvo una, se dará por razones también extramusicales. En esa fiesta, Angie Rodríguez, 15 años, volverá a encontrarse con un chico que 2 veranos atrás conoció en el parque de vacaciones de la UTE y a partir de ahí en un noviazgo de 3 años. Mauro Patriti, 16, novio de Angie, recordará la noche por las mismas razones, aunque no tendrá ninguna noción de Tensión 2000. Santiago Correa, 16, y sus amigos Lautaro Gómez, 16, y Alexandre Caprile, 16, encontrarán como mito fundante de su amistad esa noche en la que, tras ver a una banda de varios tomar shots de tequila, saldrán un poco antes de Bantix para ser después perseguidos por 3 travestis que los habían confundido con unos chicos que media hora antes les habían gritado. Pablo Roldán, 14, lo recordará como la primera vez que fumó faso, la sensación de las piernas perdiendo densidad y amarre al suelo mientras sonaba la mama cacatúa. Juan Ignacio Paredes, 18, durante muchos años asociará aquel toque de Tensión 2000 y la música de la banda en general con lo que sucederá horas después del show, cuando al caer por primera vez al nuevo apartamento de su padre, separado después de 23 años de matrimonio, se encontrará con una casa pelada, una tele, 2 puffs, una mesa ratona, una heladera, una cama, un microondas, una lámpara botella, 2 cajas con ropa y las fotos de su hermana y él pegados en la pared. Milena Luchetti, 15, atesorará algunos de los bailes de la banda, la sensación extraña, sensual y nueva que le generaba a Jonah, cuyo nombre no conocía, al hacer, por momentos, un movimiento en cámara lenta sobre el que se precipitaba otro fulminante, vigoroso y tenaz. Silvio, 52, no está dentro del boliche, pero en el interior de la camioneta, mientras trata de dormir con la cabeza recostada contra el vidrio, al menos unos minutos antes de que vuelva a subirse Tensión 2000 y tenga que salir disparado hacia Aras del Lago, registrará cada detalle de esto, cada nombre, cada palabra, cada imagen. Por su parte, los otros 10, Andrés Andrade, 15, Agustín Deicas, 15, Fiorella Rodríguez, 16, Brandon Silva, 18, Rodrigo Tabó, 25, Cintia Díaz, 16, Mariana Rodríguez, 18, Nicasio Golbarán, 18,
Rogelio Fontes 48, Deison Pérez 16 recordarán fundamentalmente esta noche por la fiesta del Puma.